En esta fecha, 18 de marzo, tenemos ahora en el curso internacional de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral la participación del doctor Francisco Celis Mendoza, un abogado muy destacado, pero sobre todo es magistrado y jurista que creo que no merece mayor presentación por todo su trabajo que viene realizando pues, dentro del marco del aporte que se debe hacer en la doctrina y en la jurisprudencia, pero más importante diría yo, en la práctica. Porque muchos lo dicen, pero a la hora de practicar, pues a veces cambia. Y creo que la sala del doctor Celis Mendoza, como juez superior penal, miembro de la Sala Penal Nacional, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, pues definitivamente nos ha venido dando cátedra. Reitero una vez más, no solo en la teoría, en la doctrina, sino también en la jurisprudencia como es la práctica. Entonces, esto es muy rescatable y sobre todo, doctor, en materia de reconocimiento de los abogados que litigamos, de los abogados que vemos en el día a día, la práctica que vemos en el día a día, que usted nos da cátedra también desde ese espacio. Esto es importante para el aporte del sistema de administración de justicia en nuestro país. Nosotros, en esa medida, contribuyendo también a que haya un buen sistema de administración de justicia en nuestro país, es que estamos también recurriendo a su persona, doctor, para que nos pueda ilustrar con todos los conocimientos que así usted tiene en materia, en este caso, teniendo como tema, la hipótesis de autoría en la imputación concreta. El tema de imputación tan discutible en diferentes escenarios del proceso penal, desde la etapa preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia donde recurrimos y cuestionamos y siempre buscamos que la imputación pues sea clara, detallada y bien descrita. Y no solo ahí, hasta en el juicio oral tenemos que también ver que realmente se garantice la imputación concreta o necesaria en favor del acusado y de esa forma ejercer un mejor derecho de defensa. ¿Y quién mejor que el doctor Francisco Celis Mendoza, juez superior penal, miembro de la Sala Penal Nacional, de quien venimos también viendo sus audiencias que se vienen transmitiendo por la plataforma de Justicia TV? Doctor, sin mayor preámbulo, pues le doy la bienvenida y el agradecimiento a nombre mío y también del Consejo Directivo que me honro en presidir desde el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Adelante, doctor Celis. Señor decano, en realidad sus palabras son bastante generosas. Créame usted que quien está agradecido por brindarme esta oportunidad para cumplir con un deber, remarco, con un deber de comunicar conocimientos operativos, soy yo. Es la primera vez que hago una exposición para el Colegio de Abogados de Cusco. Era una expectativa largamente anhelada por familiares que también son míos y que radican en la ciudad de Cusco. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad para cumplir un deber, que creo que es importante que muchos operadores también lo hagan en el sentido de uniformizar en la aplicación de las categorías del proceso penal y del derecho penal. Y bien, cuando usted hace la interesante presentación del problema de la autoría como hipótesis de la imputación concreta o la hipótesis de autoría en la imputación concreta, este es un tema que aparentemente se habría ya abordado con suficiencia por el hecho de pues, un tratamiento con buen tramo, desde la aparición de pues, esta sentencia del Tribunal Constitucional a propósito del caso Margarita Toledo, las exigencias de la definición de una imputación del hecho juvenil o imputación concreta, bueno, independientemente de los diferentes nombres con las que se asumió este tema, imputación suficiente, imputación concreta, imputación necesaria, finalmente se trata de imputación del hecho punible. Y quiero remarcar este tema de imputación del hecho punible porque muchas veces los cuestionamientos han sido básicamente terminológicos. Sin embargo,
no se consideraba el alcance de este principio categoría, es de la imputación de un hecho punible. Desde ahora voy señalando algunas precisiones que los abogados de larga data saben que, pues, cuando hablamos de la imputación del hecho punible, esto se conocía anteriormente como el delito y la responsabilidad, así se decía, con el viejo Código de Procedimientos Penales. Cuando se abordaba este tema, se indicaba que, pues, podía estar probado el delito, pero no la responsabilidad. En consecuencia, se disponía el sobreseimiento. Es decir, estos dos aspectos de la imputación del hecho punible siempre han estado presentes, el hecho punible y la imputación. Lo que pasa es que con el uso demasiado recurrente del término imputación necesaria, imputación suficiente o imputación concreta, como que fue desapareciendo el concepto, esa diferencia entre estos dos aspectos. Tal es así que de pronto esa síntesis hizo considerar que cuando hablamos de imputación concreta, hablamos de solamente el hecho punible, desapareciendo lo fundamental, la variable que corresponde a la atribución del nivel de intervención delictiva de una persona en la realización de un hecho punible. Y esto es lo que pasa generalmente en los medios de comunicación cuando se difunde la realización de un hecho criminal. La primera noticia criminal es con relación al hecho punible. El encuentro de un cadáver, pues, degollado, el encuentro de un cadáver con 3 disparos en la cabeza, el encuentro, pues, de una casa con las puertas fracturadas y la sustracción de sus bienes. Es decir, casi normalmente la noticia criminal está cargada de información, pero respecto del hecho punible. El problema que se presenta siempre es tratar de vincular a una persona con la realización del hecho punible. Ahí está el problema, ahí está el problema. Tal es así que incluso si es que no se acopia información suficiente para proponer una hipótesis de autoría, pues no se puede transitar a la formalización de la investigación preparatoria, no, porque el artículo 336 exige claramente que deben existir indicios reveladores que permitan vincular a una persona con la realización de ese hecho punible, porque si se tiene solamente el hecho punible, pues se seguirá en la investigación preliminar hasta encontrar ese otro aspecto fundamental que viene a ser la hipótesis de la imputación. Y ese es el problema. Justamente en este aspecto es donde vamos a trabajar, y para ello me voy a valer de algunas diapositivas que he preparado para que no parezca una suerte de mera presentación especulativa, sino ver más bien cómo esto se corresponde con exigencias de carácter normativo. Bien. Conocemos lo que dispone el artículo 336 y hace referencia a lo que estamos indicando, ¿no? Indicios reveladores de la existencia de un delito y obviamente que sea imputable a una persona. Esto no tenemos mayor problema, pero quizás sería bueno dar una lectura al artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, que expresamente señala estos dos aspectos. Dice el numeral 2, el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito que determinen y acreditan la responsabilidad. Es decir, nuevamente estamos frente a esos dos aspectos fundamentales. Si lo enfocamos esto desde una perspectiva metodológica, podríamos referir que la variable dependiente vendría a ser el hecho punible, el cadáver con 3 disparos en la cabeza, el cadáver de la niña recientemente violada, y cierto, ese vendría a ser la variable dependiente, pero de lo que se trata es de buscar relacionar ese hecho con la acción de alguna persona, y acá es importante ya ir precisando el nivel de intervención delictiva de esa persona que habría producido ese hecho. Es decir, se trataría de encontrar elementos reveladores para la configuración de esa hipótesis de autoría. Ya vamos entrando en tema. Pero como ven, es una exigencia desde el propio artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Algo muy importante de esta diapositiva es justamente este término. Hace referencia a los hechos constitutivos del delito y los que determinen y acrediten, demuestren, ¿cierto? Acreditar o demostrar.
Esto supone precisamente información que lleve a considerar que esa hipótesis de autoría o cualquier otro nivel de intervención delictiva esté probada. Y acá sí entramos en un tema un poco complicado, porque es una mala práctica generalmente colocar las etiquetas de autoría, coautoría, autoría mediata, crear figuras como la coautoría no ejecutiva, no sé, un conjunto de términos, pero que sin embargo no tiene un sustrato fáctico que pueda ser demostrado. Esto es muy importante. Lo único que se puede acreditar o demostrar son proposiciones fácticas. No se puede probar autoría en forma general, como etiqueta, coautoría mediata, no. Lo que se tiene que probar son proposiciones fácticas. Para los efectos de una investigación será necesario una proposición fáctica que esté vinculado precisamente con esa hipótesis de autoría o hipótesis de otro nivel de intervención delictiva. Vean cómo desde el inicio ya encontramos esta exigencia que marca el carácter cognitivo, epistemológico del proceso penal. Si hacemos una lectura del artículo 68.1, literal H, del Código Procesal Penal, a propósito de la atribución que tienen los policías, ya encontramos nuevamente esa exigencia, por lo menos terminológica, de autores y partícipes. Digo esto porque pareciera que no se ha llegado a comprender todavía de manera adecuada y metodológica esa imbricación necesaria entre pues, el derecho penal material, específicamente la teoría de la autoría y participación, y las exigencias operativas del Código Procesal Penal. Como ven, el artículo 68.1.h ya hace referencia precisamente a los autores y partícipes, pero no es solamente este dispositivo, sino que vamos a encontrar otros dispositivos que nos van a permitir verificar cómo esta exigencia es permanente. Veamos, por ejemplo, rápidamente avancemos para regresar luego a este tema, lo que aparece en el artículo 349 es a propósito de la participación que se atribuye al imputado. El artículo 349, como vemos en el numeral 1, literal D, hace referencia expresa a la participación que se atribuya al imputado. Y esta participación que se atribuye al imputado descansa necesariamente sobre una proposición fáctica que expresa el nivel de intervención delictiva de ese sujeto. Eso es fundamental, eso es central. Es decir, de pronto esas propuestas anteriores o esas consideraciones en el sentido de que hablar de autoría y participación solo tenía una incidencia o centralidad en el derecho penal material, deja de ser, porque resulta que el Código Procesal Penal más bien hace exigencia respecto de esas proposiciones fácticas del nivel de intervención delictiva. Acá tenemos el artículo 268 y reparen lo que aparece en el literal a propósito de ese presupuesto material central, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. En ese orden, la presentación de las proposiciones fácticas que pues califican como autoría, califican como coautoría, califiquen como autoría mediata, califican como instigación, califican como complicidad primaria o secundaria, deben estar siempre consideradas como tal. Y pues dejar de lado el ayornamiento o esa suerte de debate lúdico que existe respecto de las diferentes teorías del delito, perdón, de la autoría y participación, y llevar más bien a la práctica operativa, la practicidad, para ver cuál de todas aquellas teorías es muy óptima y idónea para la construcción de proposiciones fácticas. Voy a regresar a algo que me interesa, que es respecto de este tema de la autoría como hipótesis. En esta primera parte tenemos que diferenciar dos cosas muy importantes. En esa imputación del hecho punible, en esa imputación concreta, imputación necesaria, imputación del hecho punible, como hemos visto desde la práctica, la noticia criminal normalmente abunda sobre datos, huellas respecto del hecho punible, pero donde aparece el problema respecto de la atribución de ese hecho a una persona. Es decir, de lo que se trata es de buscar elementos que permitan plantear al inicio una hipótesis de autoría o la proposición fáctica de autoría como hipótesis de investigación. Y ese es el tema, que no se trata de solamente señalar pues, la etiqueta,
que sería autor. ¿Por qué? Porque resulta que entró en contradicciones en su declaración. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque resulta que esta persona eventualmente tenía una relación parental. Eso es absurdo. Es decir, no se trata de hacer, entrar en meras suposiciones o conjeturas, sino plantear una proposición fáctica que debe descansar obviamente sobre los elementos de convicción o aquellos rastros, huellas que permitirían a la persona afirmar, ¿cierto?, la autoría como hipótesis. Un ejemplo elemental. Por la Plaza 2 de Mayo en la ciudad de Lima, a eso de las 12 de la noche, se interviene a un conductor que conducía un vehículo y cuando es detenido, esta persona pretende fugar, pero pronto es detenido, y al abrir el maletero se encuentra la cabeza de una mujer. A su costado, en el asiento delantero, se encuentra un machete y a esta persona con las manos ensangrentadas. Lo que encontramos son bastantes elementos de juicio, ¿cierto?, que corresponden a hechos posteriores. Una intervención delictiva, se encuentra la cabeza de una mujer, se encuentra pues un machete, las manos ensangrentadas de esta persona, pero nosotros no hemos apreciado el momento en que esta persona habría cortado la cabeza de la mujer, pero no cabe duda que por lo menos es una hipótesis plausible que esta persona fue la que mató a la mujer. Entonces, sobre la base de estos elementos, sí podemos afirmar que esta persona degolló a la mujer, le mató cortándole la cabeza. Y con esto estamos desarrollando esta hipótesis, ¿cierto?, para los efectos, seguramente, de que con otros actos de investigación, finalmente esa hipótesis sea corroborada para que esto ya constituya el fundamento de una pretensión penal. Es decir, de lo que se trata es de que con todos estos elementos, el Ministerio Público, mediante una inferencia inductiva, presente como mejor explicación posible que esta persona sería la que habría cortado la cabeza de la mujer, pero así como expresamente como una proposición fáctica y calificar con ello que esto sería autoría. Y eventualmente, si se encuentran dos personas y ambas con las manos ensangrentadas, afirmar que se trataría de una coautoría y seguramente, conforme a los elementos particulares, asignar tal vez el rol que le correspondía a cada persona. Pero de lo que se trata es de expresar esa proposición fáctica. Lo que pasa es que muchas veces se agotan solamente en la descripción de los elementos de juicio y se salta rápidamente a la calificación. Es decir, tengo los elementos y califico. No, no se trata de eso. Tengo los elementos, infiero, construyo la proposición fáctica de la hipótesis de autoría y califico. Así es, así es. No es que tengo los elementos y califico, porque la calificación no son de los elementos, la calificación es de la proposición fáctica que estoy formulando como hipótesis. Lo que pasa es que muchas veces, cuando pues se tienen los elementos, estos que estamos encontrando en esta parte de abajo, se salta inmediatamente a una autoría como suposición. Y las suposiciones, sin un marco teórico de referencia, no sirven, porque simplemente es una suerte de conjetura, es una suerte de suposición, de mala conciencia. A veces esto lleva incluso a que por estereotipos se pueda afirmar que esa persona sería quien habría realizado ese delito porque es una persona que frecuentemente se dedica a ese tipo de delitos, porque es una persona de mal carácter, porque cuando de pronto se le solicitó una explicación de determinada situación, incurrió en contradicción. No, la autoría o cualquier otro nivel de intervención delictiva no es, insisto, una suposición. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se presenta esa hipótesis de la autoría? Es una proposición fáctica, ¿cierto? Es una que tiene que plantearse como hipótesis. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esto sí es central, señores, entre una hipótesis y una suposición. Una hipótesis también es una suposición, pero es una suposición calificada. Una suposición calificada sobre la base de una teoría. No es una suposición que puede realizar cualquier persona que no tenga formación jurídica, que de pronto por una estimación, por prejuicios, estereotipos, llegué a afirmar que esa persona sería el autor, porque muchas veces los agraviados o las personas cercanas a los agraviados hacen atribuciones o imputaciones sociales, mágico-religiosas, que no tienen nada que hacer con el rigor del conocimiento jurídico. Así es que quien tenga que construir una proposición fáctica, ¿cierto?, que describa la autoría como hipótesis, definitivamente tiene que tener todo un marco teórico.
Cuando hago referencia a un marco teórico, entremos directamente a que debe dominar una teoría de la autoría y participación, y tal vez optar por la teoría que sea más idónea, aquella que admita una corrección práctica, es decir, aquella que sí pueda operativizarse en la presentación de proposiciones fácticas, no de pronto en las ideas gaseosas de infracciones de deber, extrapenal o vulneraciones de rol, sino algo tan elemental como decir que Juan Pérez fue quien cortó la cabeza de María de un machetazo. Entonces, esa proposición fáctica de donde aparece que esta persona tenía un dominio factual, ¿cierto? Es lo que tiene que aparecer como hipótesis y eso tiene que ser demostrado. Bien, en esta diapositiva estamos viendo los elementos de juicio, en efecto, acá encontramos estos elementos de juicio, luego cómo precisamente utilizando este puente inferencial, máximas de experiencia, conocimiento científico y reglas de la lógica, para saltar a la imputación concreta, donde su núcleo es la hipótesis de autoría, donde el centro de gravedad va a descansar en la autoría como hipótesis, no tanto en el hecho punible. Los problemas que se van a presentar con mayor frecuencia es cuando se hace una discusión abundante en información respecto al hecho punible y cuando pretendemos encontrar, y bueno, ¿y cuáles son las proposiciones fácticas que vincula a esta persona como autor, como coautor, o autor mediato, o como cómplice primario, secundario, como instigador? Y no lo encontramos. Lo que pasa es que muchas veces eso aparece solamente como etiqueta y no obstante que existen dentro de los elementos de convicción abundante información que permitiría al Ministerio Público construir una proposición fáctica como hipótesis de autoría, no se hace. Y uno de los principales problemas que se presenta es porque se ha difundido de una manera inadecuada aquella idea de la progresividad del objeto del proceso penal. Paso con esto a este segundo tema que es muy importante. Si está claro que cuando hablamos de la imputación del hecho punible, el núcleo, el aspecto central o gravitante viene a ser la autoría como hipótesis, y que respecto de esto es donde el Ministerio Público debe poner el mayor esfuerzo para construir esa proposición fáctica, ¿cierto? Porque es la mejor explicación que tiene respecto a estos elementos de convicción. Se entiende que luego va a desarrollar actos de investigación propendiendo a la demostración precisamente de esta proposición. Demostración. Y acá aparece un primer problema con relación, pues, a la cantidad de términos, detalles que debe tener esa hipótesis de autoría. Ya no voy a hablar de la imputación concreta, sino de la hipótesis de autoría, que es el núcleo de esta imputación del hecho punible. ¿Cuál es la cantidad de información? ¿Cuál es cuánto de información o cuántos términos o cuántas palabras, para que se me comprenda de mejor manera, debe contener esa proposición fáctica? En primer lugar, está descartado que solamente se califique esto como autoría, coautoría, no. Eso es inadmisible. Por una cuestión elemental, porque resulta que si se propone hipótesis, las hipótesis pues son acotadas, son concretas. Y las hipótesis, para que tengan la categoría de hipótesis, deben tener la posibilidad de ser refutadas. Y el aspecto contrario a la refutación o confutación es la demostración. Por tanto, cuando solamente se atribuye autoría o coautoría o cualquier otro de los niveles de intervención delictiva sin que exista un sustrato fáctico, ¿cierto? Entonces es donde existen problemas, porque el imputado no se va a defender simplemente de una etiqueta. Me dijo autor, no soy autor. Me dijo coautor, no soy coautor. No, se va a defender de una proposición fáctica que describa ese comportamiento que es calificado por el Ministerio Público como autoría, coautoría o autoría mediata. Entonces, ¿cuál es el criterio de corrección para establecer si estamos ante una hipótesis? Muy elemental. Esa atribución de ese nivel de intervención delictiva es susceptible de demostración. Se demuestra solamente fácticos. Esa hipótesis como tal, ¿es susceptible de refutación? Sí, sí es susceptible de refutación. Sí es susceptible de demostración. Entonces, si estamos hablando de proposiciones fácticas, y está clarísimo que el Ministerio Público en esa idea tiene un norte, porque resulta que esta hipótesis
viene a ser el motor de búsqueda o la brújula que le permita incorporar información pertinente, obviamente, a demostrar esa hipótesis de autoría, ¿no? Hasta acá, por lo menos 3 aspectos centrales. 1, la imputación del hecho punible tiene como núcleo la hipótesis de autoría o la autoría como hipótesis, porque normalmente el hecho criminal produce abundante información, pero respecto de la atribución, esta casi es escasa, pues la idea del sujeto activo es pues que no ser descubierto, y es por eso que los actos de investigación están orientados a buscar elementos que permitan construir esa proposición fáctica que vincule a una persona. Segundo, la proposición fáctica central de la autoría como hipótesis debe manifestarse siempre en una proposición fáctica. Es decir, el primer trabajo que va a realizar el Ministerio Público es inferir a partir de esos datos esa hipótesis de autoría. ¿Listo? Cuarto, diríamos, ¿y cómo así podemos afirmar que estamos ante una autoría como hipótesis? Muy elemental. Esa proposición fáctica tiene que ser objeto de demostración y de refutación. Entonces, eso es verificable. Y vemos si en realidad esa imputación como tal satisface esas exigencias. Con esto sí paso al siguiente aspecto. Hay que tener mucho cuidado con ello porque una persona no entrenada, entonces no entrenada o con un mínimo de conocimiento respecto de teoría de la autoría y participación, obviamente va a tener limitaciones en la construcción de esa proposición fáctica y se quedará solamente en la autoría como suposición. Una autoría como suposición es pues endeble, no es susceptible de demostración, menos de refutación y se trabaja un poco de manera intuitiva. No se quiere, ¿no? Bien, pasemos a un tema muy importante que tiene que ver justamente con este tema de la hipótesis. Lo que pasa es que una vez que tenemos esa hipótesis de imputación del hecho punible, la hipótesis de imputación del hecho punible, donde su núcleo es la autoría como hipótesis, autoría o autoría mediata como hipótesis, lo tenemos en la formalización de investigación preparatoria, pues esa imputación concreta como autoría pues ser demostrada para el Ministerio Público con los actos de investigación, esa hipótesis de investigación, preparen bien este tema, esa hipótesis de investigación, de ser demostrada, por lo menos para el Ministerio Público, va a dar lugar a que exista base suficiente para que transite cualitativamente a ser fundamento de la pretensión penal. Así que hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo hablar de la imputación concreta como objeto de investigación, de la imputación concreta como causa pretendi o fundamento de la pretensión penal. Son dos cuestiones diferentes, si bien es cierto vinculadas, pero diferentes. Si tengo acá una hipótesis como objeto de investigación, se entiende que voy a realizar actos de investigación para demostrar, obviamente, esto que he planteado como hipótesis. Solo ya llegando a la etapa intermedia, artículo 342.1, voy a decidir como fiscal si tengo base suficiente, normalmente siempre de esa proposición fáctica que está vinculada a la autoría. Y es en esta etapa donde voy a decir, ¿acuso? No acuso. A ver, si tengo el hecho punible y hay base suficiente, y si tengo también la atribución, la imputación del nivel de intervención delictiva y hay base suficiente, entonces, pues, por lo menos respecto de este tema, sí tengo una imputación del hecho punible que me va a servir, obviamente, como causa petendi de la pretensión penal, como fundamento de la pretensión penal. La hipótesis de imputación ya no es una hipótesis, perdón, la hipótesis de imputación concreta ya no es una hipótesis de investigación, sino que esta hipótesis, por lo menos en la presentación del Ministerio Público, ya tiene información suficiente para los efectos de que supere el juicio de procedencia en la etapa intermedia, se sanee la relación jurídica procesal, pero no de la imputación concreta, sino de la pretensión penal. Y si hablamos de una pretensión penal, esta debe estar anclada en la concurrencia idónea de los presupuestos procesales. Bien, entonces se sanea y esa hipótesis de imputación, esas proposiciones fácticas, va a dar otro salto cualitativo cuando entremos a la etapa de juicio oral, ¿cierto? Para efectos de emitir un juicio de fundabilidad, porque resulta que en la etapa de juicio oral, esa hipótesis de imputación, que antes era objeto de investigación, que luego fue objeto de saneamiento, ahora es objeto de prueba.
Así que esas propuestas completamente desvinculadas desde esta perspectiva metodológica de considerar que la progresividad se configura por el hecho de que recién en la acusación voy a construir el objeto del proceso, es completamente inadecuada. No tiene nada de metodológico y solamente es una apreciación con la que se pretende justificar esas formas demasiadas artesanales del trabajo. No, eso es no tener un enfoque metodológico del proceso. No se tiene ese enfoque. Esto que de pronto decir, recién pues con la imputación en la pretensión penal voy a configurar de manera adecuada las proporciones fácticas, esto no es así, porque si no tengo hipótesis, ¿qué voy a investigar? ¿Qué puedo investigar si no tengo hipótesis? Si al inicio solamente referí que porque esta persona incurrió en contradicciones, esta persona sería la responsable. Y resulta que la coautoría no tiene una base dogmática que diga que autoría se va a reputar o atribuir autoría a una persona porque miente. No, ese podrá ser un elemento a través de la cual podamos decir que esa persona dominó, ¿cierto?, la realización de la acción típica, dominó su acción para realizar esa acción típica, o esa persona tuvo un codominio funcional con otras personas, codominio ejecutivo, para hablar de la coautoría. Es muy importante. Autoría significa siempre ejecución. Ejecución o hacer supone autoría. Por eso que en realidad hablar de una coautoría, una coautoría no ejecutiva es una contradicción in términos, una contradicción en los propios términos que nos hace ver cómo cuando hay una suerte de presentación de teorías que no descansan en su operatividad generan este tipo de disonancias. Bueno, pero resulta que si tengo esta hipótesis tiene que ser demostrable, confutable. Si ya copié información sobre la base de esta hipótesis, el artículo 349.2 establece también un límite metodológico y le dice a los señores fiscales, me planteaste esta hipótesis y acá me traes esta hipótesis, porque tú no puedes proporcionarme o presentar o postular otras proposiciones fácticas con hechos diferentes a tu hipótesis inicial o que vincule a otras personas distintas a las incorporadas en el proceso. Es decir, ese artículo 349.2 no es en forma alguna solamente un límite riguroso normativo, sino es un límite normativo. Lo fundamental es considerar esto como metodológicamente un límite a lo que corresponde una actividad objetiva, científica, de acopio de información. Te dice, no puedes incorporar, no puedes proponer otra hipótesis de imputación. Ahora, ustedes pueden decir, porque es la pregunta o la incógnita que normalmente aparece en la cabeza de muchas de las personas. Dicen, bueno, si empecé con la formalización de investigación preparatoria, es porque voy a obtener actos de investigación, voy a realizar actos de investigación. Y se entiende que después de que recién obtenga los actos de investigación, recién voy a tener los detalles como para construir las proposiciones fácticas de manera acabada. Cuidado. Las hipótesis, ¿cierto?, tienen proposiciones fácticas, son acotadas y son concretas. Son el motor de búsqueda. Bien, así como está, con esos elementos de construir una hipótesis y formalizar la investigación preparatoria, tengo que apuntar a reforzar esa hipótesis con todos los actos de investigación. Progresivamente puedo ir incorporando, ¿cierto? Entonces, el problema es, ¿qué pasa cuando como consecuencia de la dinámica propia de los actos de investigación, aparecen elementos que permitirían construir otra proposición fáctica que dé lugar a una calificación jurídica distinta? No hay problema. Por esto, lo que se tiene que hacer es simplemente ampliar la hipótesis de investigación para los efectos que, metodológicamente, cuando el juez de investigación preparatoria me diga esa ampliación aparece como una hipótesis alternativa, sí, no hay ningún problema. Entonces, se supera ese límite del 349, numeral 2, que impide, imposibilita la incorporación de otras proposiciones fácticas distintas a las propuestas por el Ministerio Público en la formalización. Regreso a la primera parte cuando hacía referencia a la proposición fáctica de la autoría. ¿Qué pasa si de pronto solamente se hace referencia a, pues, que se trata del autor porque es una persona mentirosa o porque es una persona que, pues, realizó una mala justificación? Y el Ministerio Público se ve satisfecho con la abundante información, pero respecto al hecho punible. Y nunca se presentó realmente una hipótesis. Sería razonable que ya en la etapa intermedia recién presente la hipótesis
¿No es acaso que la hipótesis es para investigar? ¿No es acaso que la hipótesis es la brújula que me va a permitir acopiar información para comprobar precisamente esa hipótesis? No se entiende cómo, ¿cierto?, después de haber realizado actos de investigación, y no, de pronto aparece recién en la acusación una proposición fáctica del nivel de intervención delictiva. Eso genera pues un problema metodológico, porque resultaría que estaríamos, primero, has formalizado investigación preparatoria sin hipótesis de autoría, sin hipótesis. Ahora estamos en la etapa intermedia y resulta que el juez hace un control metodológico y le pregunta, oiga, ¿y la proposición fáctica de la autoría recién aparece acá? ¿Puedes incorporar hechos centrales que tienen que ver con el nivel de intervención delictiva? Y si de pronto el Ministerio Público responde, es que por eso he investigado. No, pues no es así. Porque si de pronto aparece sorpresivamente esa proposición fáctica, ese hecho que es fundamental, entonces ha habido problemas. Probablemente tú ya tenías esa información al medio, a la mitad de la investigación. Con alta probabilidad lo tenías al momento de formalizar la investigación preparatoria, sino que no se realizó ese trabajo, que es fundamental, de pues hacer ese proceso inferencial, ¿cierto?, para construir esa conclusión o explicación de estos elementos de convicción que me permitan luego congruentemente realizar los actos de investigación para que luego sea demostrado, ¿no? Entonces, este tema de la progresividad, entiéndase siempre metodológicamente, no de esa manera mecánica y superficial, en el sentido de que acá se me habilita que mis conceptos o los términos que emplea pueden ser dispersos, genéricos, difusos, y que recién con la acusación puedo tener la concreción o los detalles. No, no es así. No es así. La progresividad debe entenderse siempre metodológicamente. Vean, cuando hablamos de la investigación preparatoria, la diferencia es clarísima. Hipótesis de imputación concreta, y muy importante es hacer siempre esta precisión. En esa etapa, el sujeto investigador es el fiscal, es el sujeto que conduce, el sujeto procesal, digo, el sujeto procesal que conduce es el fiscal, y el objeto es la investigación, y la finalidad, acusar o sobreseer, sujeto, objeto y finalidad. Eso está bien definido. Es el señor fiscal quien tiene el señorío de toda esa etapa, y solamente en casos de eventuales excesos, el juez de investigación preparatoria controla, pero es el señor fiscal quien tiene que diseñar su hipótesis de imputación concreta. Si el señor fiscal no diseña su hipótesis de imputación concreta, él mismo se dispara a los pies, porque ¿cuál va a ser el objeto de investigación? La investigación no puede ser burocrática, de papel, simplemente cursar oficio porque sí, sino la investigación tiene que ser inteligente, de tal manera que con una hipótesis como tal, sí pueda realizar esos actos de investigación. Conversaba con un señor fiscal muy preocupado por el tema y decía, bueno, doctor, pero en la formalización de investigación preparatoria, esas exigencias metodológicas que usted plantea son simples si se trata de delitos simples, ¿no? No es tan complicado. Por ejemplo, el caso que usted pone de haber encontrado una persona con un vehículo y en el maletero se lleva la cabeza de una mujer y el machete. Nosotros podemos inferir que esa persona sería quien lo habría matado degollando. Sí, pero el problema, doctor, es en los delitos complejos, lavado de activos, los delitos proceso, es ahí donde se presentan y es donde está un poco más, es complicado. Y que, pues, desde esa perspectiva, debería haber cierta permisión para que en los delitos complejos no se exija esta hipótesis, o el Ministerio Público no tenga una hipótesis. Y el problema, pues, es que esto no es así, por una cuestión elemental. Si yo soy fiscal, precisamente en esos delitos complejos es donde requiero tener una hipótesis para que con la cantidad de información compleja que se requiere para satisfacer esa hipótesis, obviamente tengas un norte bien definido. Es por eso que al formalizar investigación preparatoria, su núcleo, el corazón, debe saber a dónde apuntar, porque si es el núcleo, ese motor de búsqueda que viene a ser la hipótesis de imputación concreta y más específicamente la imputación de autoría, entonces pues, los actos de investigación van a ser burocráticos, los actos de investigación van a ser instruccionales, de mero trámite. Entonces, por esa razón es que más bien es muy necesario, es bastante necesario que esta hipótesis esté debidamente presentada con la formalización de investigación preparatoria. ¿Para favorecer que el contradictor del proceso? No,
para que yo pueda realizar como fiscal los actos de investigación pertinentes, para que acopie información en ese sentido. Porque si es que no tengo esa hipótesis de imputación, vuelvo a reiterar, la investigación será ciega, será sorda, será torpe, y cuando ya estemos por concluir el proceso, no habré conseguido información, ¿cierto?, de esa proposición fáctica de la hipótesis de autoría que nunca lo construí. Investigación preparatoria. Y acá tenemos la etapa intermedia. Vean, ya no hablo de una hipótesis. Acá tenemos la hipótesis de imputación concreta como objeto de investigación, pero resulta que esa hipótesis ahora solamente pasa a ser componente de la pretensión penal. No es lo mismo, a eso me refería. Al inicio, una modesta y rigurosa hipótesis para investigar. En la etapa intermedia, esa hipótesis ya no es para investigar, sino que ahora se configura en causa petendi del petitor. Así se entiende la progresividad, así se entiende la construcción, ¿cierto? Progresiva del objeto del proceso, puesto que es en la etapa intermedia donde se postula esa pretensión penal. Y acá tenemos esta pretensión, en esta etapa intermedia, justamente la labor de saneamiento que tiene que realizar el juez sobre la base, lógicamente, de una pretensión penal. ¿Quién es el juez que dirige esa etapa de procedencia? Pues de investigación preparatoria. ¿Cuál es el objeto de esa hipótesis de imputación concreta que es el objeto, que es el fundamento de la pretensión? El saneamiento. Es sobre la base de estos fácticos que el señor fiscal presenta una legitimidad para obrar pasiva en el sentido de imputar un hecho punible con un interés todavía vigente, no ha prescrito, el imputado está pues vivo, no ha fallecido, no hay una amnistía, es decir, cualquier causa de extinción de la acción penal no existe, la acción penal está vigente y establece, por lo menos sobre la base de esos presupuestos procesales, dando por entendido los otros, capacidad procesal, competencia, da por sobreentendido y va a emitir un juicio de procedencia. Ese juicio de procedencia, que duda cabe, es el de positivo al lugar, ¿cierto? Entonces, al lugar a juicio oral, dictar autoenjuiciamiento en contra fulano y tal por tal delito. De pronto resulta que la hipótesis de imputación concreta presenta defectos de estructura que pueden estar referidos a la falta de información, entonces se sobresee. Pero la finalidad de esta etapa intermedia es sanear la relación jurídica procesal sobre la base de la pretensión penal, y centralmente sobre esos fundamentos. Pero no cabe duda, estimados colegas, que son dos situaciones completamente diferentes y que debe considerarse, porque muchas veces hay esa errada interpretación de que es lo mismo. No es una perspectiva muy artesanal, ¿no? Y acá tenemos finalmente la etapa de juicio oral. En esta etapa de juicio oral, ¿cierto?, esa hipótesis de imputación deviene en un objeto de prueba, porque son las proposiciones fácticas que el Ministerio Público plantea ahora como no hipótesis para investigar, sino para probar. Ya estamos en el escenario del juicio oral, pero quien va a dirigir ahora sí ese debate del contradictorio en el plenario del juicio oral es otro juez, es otro sujeto procesal. Ahora es el juez de juzgamiento. El objeto de esta hipótesis es ser un objeto de prueba y la finalidad, emitir un juicio de fundamento. Solamente póngase a pensar cómo los contradictorios en cada una de estas etapas va a variar. La configuración del plenario oral con un contradictorio donde tenemos a las partes, ¿cierto?, en igualdad de armas, y cuando hay una suerte de desequilibrio, que duda cabe, para que el contradictorio sea metodológico, el juez tiene que tratar de pautar siempre esa igualdad. En la etapa intermedia, pues el contradictorio es de procedencia, es algo diferente, dirigido por el juez de investigación preparatoria, y el contradictorio en la etapa de investigación preparatoria está configurado obviamente por un sujeto, un objeto y una finalidad distinta. En todo esto, estimados doctores, no hay duda, no tengo la menor duda, les digo por los años de experiencia como abogado, como juez de investigación preparatoria, como juez especializado, como juez superior, siempre ha sido ese problema que he hecho referencia. No diferenciar esos dos aspectos centrales, los referidos al hecho punible, al delito, respecto del cual siempre abunda información, con relación a las proposiciones fácticas de la autoría. Normalmente estas son las más ausentes. Si los señores abogados defensores optarían por una defensa metodológica, dejarían de hacer un cuestionamiento todoterreno respecto al hecho punible. No, centrarían seguramente todo respecto de la imputación, de la atribución. ¿Cómo así se vincula a la persona sobre estos hechos? Creo que es lo fundamental.
termino con algo que es muy importante. Miren cómo ha ido evolucionando desde la práctica este concepto de la imputación concreta. Primero, haciendo una suerte de una apreciación holística de ver la imputación y el hecho punible como un todo. Como un todo aparecerá pues ya en la sentencia, pero estamos al inicio. No, tiene dos aspectos bien diferenciados. La segunda aproximación, en el sentido de considerar la imputación concreta como una suerte de estructura formal. Acá tienes todos los elementos del tipo y cada elemento del tipo debe tener sus proporciones fácticas. Y a cada proporción fáctica le debe corresponder la información como elementos de convicción o la información como elementos de prueba. También una perspectiva formal, se percata. Después, desde una perspectiva procesal, es la causa petente de la pretensión penal, pero el abordaje metodológico nos orienta a señalar luego que la hipótesis de imputación concreta es lo fundamental. Pero incluso ahora, con esto concluyo, no es solamente la hipótesis de la imputación concreta, sino lo fundamental, es la hipótesis de la autoría, o la autoría como hipótesis, el núcleo de la investigación. Es verdad que se va a encontrar algunos casos donde el objeto de la investigación se centrará también en el hecho punible, pero son pocos. Normalmente tenemos el cadáver con los 3 disparos, normalmente tenemos la casa con las puertas fracturadas y el despojo de los bienes, o la sustracción de los bienes. Normalmente tenemos bastante información. Siempre vamos a encontrar, generalmente vamos a encontrar el eje de la discusión en ese aspecto central que viene a ser las proporciones fácticas de la hipótesis de autoría. La autoría como hipótesis es lo fundamental y creo que así, asentado ya todo el tema en este aspecto, esto va a dar lugar a una perspectiva diferente, metodológica y procesal, y dejar de ver este tema de la exigencia de una hipótesis de imputación como algo exigente, muy exquisito y que es simplemente una cuestión de generar dificultades en la persecución penal. No. De lo que se trata es de afrontar esto metodológicamente y descartar la inquisitio generalis, que es lo que generalmente abunda en nuestro Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Celis, agradecido por su magnífica exposición. Pues definitivamente creo que nos queda más claro el poder entender la imputación concreta, el poder también generar los mecanismos legales para poder exigir desde una etapa inicial y sobre todo hacer que el imputado o el acusado pues pueda ejercer su derecho conforme al debido proceso. Creo que usted ha sido bien explícito y amplio en este tema, doctor, y no hay mayor situación que señalar una vez más a nombre mío como decano y del consejo directivo, y por qué no decir de todos los más de 8.300 colegas abogados del Cusco, pues quedamos agradecidos por su exposición. Y usted que dice que tiene parientes, familia en el Cusco, enhorabuena, doctor. Seguramente será un motivo para seguir invitándolo, molestando a que nos pueda seguir ilustrando